buenas tardes. Bienvenidos todos a quienes nos acompañan en línea y aquí de forma presencial. Muchas gracias por acudir a esta cita. Estamos muy contentos de presentar el libro de nuestro querido César, un ensayo premiado, Josefina Vicens, Vanguardia Silenciosa. Y bueno, esta presentación está titulada Roles de Género en la Literatura, Josefina Vicens. Nos acompañan en la mesa para la presentación de la obra Ilse Víquez y Laura Rocío, de la Maestría en Ciencias Sociales, acá de Flaxo, México. Colegas, nosotras, las tres, y colega, el querido César, en el doctorado también de esta institución. Pues nada, agradecerles y también agradecerles a las comentaristas por estar acá, César, por la invitación. Y pues vamos a arrancar. ¿Te parece si empiezas tú? Pues, ¿te parece si leemos su semblanza primero, Sol? Claro que Sí, sí. la La semblanza de Ilse. Bueno, Sí. Ilse, pues es estudiante de la maestría en Ciencias Sociales acá en Flaxo, pero también pertenece al Observatorio Mexicano de Política Exterior Feminista. No solamente es investigadora, digamos, de los temas de género y del feminismo, sino también activista. Y bueno, nos va a platicar un poco también desde esta experiencia que ella tiene. Y Laura es de la maestría en Ciencias Sociales, también acá de Flaxo, México, y pertenece al seminario de feminismo de género acá en la misma institución, y sus trabajos de investigación versan también sobre ello. Entonces nos van a platicar un poco sobre esto, personas con gran conocimiento sobre los temas del género y el feminismo, pero también de la literatura, grandes apasionadas de las letras mexicanas y de otras. Bueno, ¿les parece? ¿Quieren que más bien discutamos la dinámica? ¿Te gustaría que Sí, presentara algo fíjate, antes? no sé si recuerdas, o sí, creo que aquí sí lo habíamos puesto en el programa. Si les parece bien, podría yo leer dos fragmentos del texto que hablan de quién es Josefina Vicens, solo para ubicarlas, porque en realidad la mayoría no la conocemos, ¿no? Sí. Y una vez que hagamos eso, entonces ya entramos al análisis que van a hacer tanto Ilse como Laura, ¿no? Sí, ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Les parece bien? Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, por acompañarnos. La verdad, estamos muy contentos de que estén esta tarde con nosotros para la presentación de este libro que queremos abordar desde el punto de vista de los roles de género en la literatura de esta autora de la literatura mexicana. Pues sin más preámbulo, yo quiero leerles dos fragmentos del ensayo, pues para explicar y presentar al personaje que vamos a analizar esta tarde. Primero de la introducción. En el torrente de las letras mexicanas, Tabasco resuena como el fecundo afluente del que han surgido poetas sobresalientes. José Gorostiza, Carlos Pellicer, José Carlos Becerra. A ello debe añadirse que en los humedales de su capital nació también Josefina Vicens, de 1911 a 1988. La primera narradora en obtener el por algún tiempo mítico premio Javier Villaurrutia. Lo hizo con El libro vacío de 1958, su primera novela, poco después de que le fuera concedido a Pedro Páramo de Juan Rulfo y a El arco y la lira de Octavio Paz. Casi un cuarto de siglo después, Vicens publicaría su segunda y última novela, Los años falsos, con portada de José Luis Cuevas. Al morir Vicens, Paz dijo a los periodistas que esta autora legaba una obra reducida, mas no limitada, escasa, pero profunda, características que también atribuyó al trabajo de Rulfo, de Gorostiza y de Villaurrutia. Sin embargo, a diferencia de ellos, la obra literaria de Vicens ha sido poco visible para los lectores y para la historiografía literaria, con independencia de su calidad y singularidad. ¿Qué hace tan heterodoxa a quien, en palabras de Ana Rosa Domenela, es un clásico marginal? A esta autora de culto, como la califica Aline Peterson, a esta precursora de la metaficción en nuestra literatura, como afirma Fabien Bradou, que tanto la desmarcan de las principales corrientes de la literatura mexicana del siglo XX.
Aunque su obra se asocia con la de autoras como Rosario Castellanos, Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila e Inés Arredondo, todas ellas nacidas en la década de 1920, Vicens es una autora que se ubica generacionalmente junto a los escritores nacidos en la década de 1910. Octavio Paz, 1914, Elena Garro, 1916, Juan Rulfo, 1917 y Juan José Arriola, 1918. Nelly Campobello, nacida en 1900, se adelantó a Vicens en ocupar el sitio de la primera narradora mexicana moderna del siglo XX. Sin embargo, Vicens bien puede ser la primera narradora mexicana urbana del siglo XX, ya que sus novelas tienen como trasfondo familias de clase media en la Ciudad de México. Los relatos de Campobello, en cambio, se sitúan en aquellos pueblos del norte de México en los que la autora duranguense vivió su infancia y adolescencia. En vida de la autora, el libro vacío fue traducida al francés por la poeta y feminista Alain de Foppa y por Dominique Lemort, viuda de Paul Eluard, para publicarse en Francia con una carta de Octavio Paz a manera de prólogo. De manera póstuma, ambas obras han sido traducidas al inglés y Los años falsos al italiano. En contraste con su escueta carrera literaria, a la que solo se añadieron una obra de teatro, Gran Amor, del 62, el cuento Petrita y algunos poemas, Vicens fue prolífica como guionista de cine, un oficio que realizó de manera preponderantemente profesional, salvo algunas excepciones. También ejerció el periodismo en tres géneros especializados: la crónica taurina, artículos políticos y críticas cinematográficas. Eh, Me brinco unos párrafos para decir: el feminismo no fue militante ni explícito en la obra literaria de Vicens. Los protagonistas de sus novelas son hombres en entornos y con conflictos propios del mundo masculino, pero sí estuvo presente en su actuar profesional. Como secretaria de Acción Femenil de la Confederación Nacional Campesina, la CNC, junto con Concha Mitchell, junto con Concha Mitchell, impulsó la creación de las ligas femeniles y como secretaria de Acción Femenil de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado. Pugnó porque las mujeres tuvieran igualdad de condiciones en el ámbito laboral, civil y político respecto de los hombres. Josefina Vicens murió la víspera de su cumpleaños 77 en la Ciudad de México, luego de algunos años de vivir aquejada por una progresiva ceguera y por la pérdida 5 años antes de su pareja, la actriz Anita Blanche. Ahora les voy a leer un poquito de qué ha pasado después de su muerte. El interés por la obra de Vicens ha ido creciendo poco a poco y de manera sostenida. Primero, como parte del análisis de narradoras precursoras como ella en la historia de las letras mexicanas. Es el caso del libro de Fabienne Bradou, Señas Particulares, escritora, publicado en 1987 por el Fondo de Cultura Económica, o el de Gabriela Cano y V. Radcau, Ganando Espacios, Historias de Vida, Guadalupe Zúñiga, Alura Flores y Josefina Vicens, 1920-1940, publicado por la UAM Iztapalapa. En 1989, Daniel González Dueñas y Alejandro Toledo publicaron el primer trabajo exclusivo sobre ella, Josefina Vicens, La inminencia de la primera palabra, impreso por Ediciones Sin Nombre en la Universidad del Claustro de Sor Juana, mientras que la revista Plural dedicó un número a su memoria, con textos de Ana Rosa Domenela, David Lauer, Aline Peterson, David Huerta, Federico Patán, Alejandro Toledo, Francisco Prieto, Armando Pereira, Daniel González Dueñas y Gustavo García. En la primera década de este siglo aparecieron más trabajos. Sandra Lorenzano se ocupó de ella en el libro coordinado por Elena Urrutia, 9 escritoras mexicanas nacidas en la primera mitad del siglo XX y una revista, editado por el Instituto Nacional de las Mujeres y el Colegio de México. Asimismo, Maricruz Castro y Aline Peterson coordinaron el libro Josefina Vicens, Un vacío siempre lleno. Los estudios de género han aportado algunas obras, como el de Adriana Sáenz Valadez, Una mirada a la racionalidad patriarcal en México en los años 50 y 60 del siglo XX, Estudio de la moral en los años falsos de Josefina Vicens, Plaza y Valdés, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Ciudad de México, 2011, y la tesis de maestría de Isabel Lincoln Strange Resendiz, La masculinidad como producción discursiva y la feminidad como silencio,
en el libro Vacío y Los años falsos de Josefina Vicens. Con algunas licencias narrativas que se atreven a lo novelesco, la investigadora Norma Lojero Vega publicó en 2017 la primera biografía sobre Vicens, quizá el trabajo de documentación biográfica más detallado hasta la fecha. Josefina Vicens, una vida contracorriente, sumamente apasionada, editada por la Rectoría General de la UAM. En noviembre de 2018, el INBA anunció que asignaba a las aulas del Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia los nombres de escritoras destacadas, entre ellas Josefina Vicens. Es muy probable que el reconocimiento más efusivo que Vicens ha recibido hasta ahora sea el de Vicente Leñero. En el cuento La Cordillera de su libro Gente Así, publicado en 2008, la protagonista está a la casa de la novela inédita de Juan Rulfo. El personaje del Leñero hace esta reflexión. No son pocos los escritores desconfiados de su genio o temerosos de las posibles resonancias de otra obra maestra, que se obnubilan y prefieren no salir de su cueva, para no provocar más adulaciones, para no ser víctimas de las críticas envidiosas, como lo contó Tito Monterroso en la fábula El Zorro. Quizá eso le sucedió a Rimbaud, a Salinger, a Josefina Vicens, discurrió Mónica. Cierro la cita del Leñero. Así, junto a Rimbaud, Salinger y Rulfo, Leñero identificó a un cuarto genio, Josefina Vicens. Bueno, muchas gracias. Esa es la semblanza del autor. Muchas gracias, César. Bueno, vamos a dar, antes de que pasemos con Ilse, un poquito más sobre César. Bueno, es un escritor que lleva ya una carrera haciendo tienes una novela publicada. Voy a leer un poco de tu semblanza. Claro. César Guerrero Arellano, Ciudad de México, 1978, autor del ensayo Josefina Vicens, que es el que nos tiene acá presentes. Vanguardia silenciosa, de la novela El misterio de la noche polar, es autor de la novela El misterio de la noche polar en 2011, que hizo de Conan Doyle un Sherlock Holmes, y de los poemarios Apuntes del subsuelo 2002, como El viento y el árbol 2004 y En la pureza del azul 2005. Es candidato a doctor en investigación en ciencias sociales por la Flaxo México, maestro en políticas públicas comparadas por esa misma institución e internacionalista por el ITAM. Desde 2018 es miembro ad hoc del Comité Mexicano de Memoria del Mundo, adscrito a la UNESCO. De 2011 a 2018 fue director de Relaciones Multilaterales de la Secretaría de Educación Pública y secretario general adjunto de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, CONALMEX. Y bueno, pueden encontrar su obra en su página de internet de autor, donde pueden pues, sí, revisar todo lo que ha publicado, lo que ha hecho y adquirir también los títulos. Sí. CésarGuerreroArellano.com. Así. O sea, está fácil. Exacto. Está bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Continuamos con eso. Gracias, Sol. Bueno, pues muchas gracias a todas por venir acá. La verdad es que, o sea, en el contexto de Clepso creo que es bastante lindo que estén acá ustedes, que la mayoría son compañeros de la maestría. Y no sé ustedes, pero pocas veces, o sea, es que creo que nunca me había tocado que un autor leyera como tal en la presentación del libro su propio libro. Si no es académico, probablemente no me había tocado. Gracias, César, una vez más por abrir el espacio y por pedirnos, por invitarnos a presentar el ensayo. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Justo lo que compartió César pues, fue introducción y la última parte del ensayo, pero de verdad, o sea, leer lo que escribió acerca de la biografía de Vicens está muy bueno, tiene grandes momentos. Vicens es una mujer que yo ahora admiro mucho, no la conocía como autora y tampoco sabía nada de su vida. Pero a ver, César nos compartió un poco de ciertas, bueno, la mesa se llama roles de género, ¿no? Entonces César nos compartía que quería traer la discusión de un poco de la obra de Vicens y también de Vicens alrededor de esto, ¿no? De los estudios feministas que ahora en literatura también han estado haciendo análisis y recuperan la obra de Vicens. Y cuando me acerqué a la obra tenía bastante esta idea en la mente, ¿no? Acerca de los roles de género. Cuando el título me remite, por ejemplo, a Vanguardia Silenciosa, me remite mucho a autoras y artistas de hace muchísimos años
que no han sido nombradas, ¿no? O sea, que existen, pero no se nombran. Entonces, esa era mi idea cuando me acerqué a Vicens. Tiene mucho sentido cuando lean el ensayo, ¿no? Tiene mucho sentido el primer personaje de la primera novela de Vicens, después cómo ella recibe el premio y cómo vive condición ahora de escritora, como que la elevan a este papel de gran escritora, y eso es lo que influye en su un poco silencio, ¿no? De silencio en las novelas. Como decía César, es periodista de deportes, principalmente de las corridas de toros, y también guionista. Entonces, silenciosa más o menos, ¿no? O sea, porque en realidad sí está escribiendo bastante en toda su vida, pero cuando habla de una novela que va a cambiar el mundo o vidas, pues sí es muy distinto y tiene ese gran peso, ¿no? Entonces, esa me llamaba mucho la atención de por qué, y aquí te mando todo, ¿por qué le pusiste silencio? Tiene mucho sentido ahora que recuperaba la conclusión sobre todo de César. Ahora, acerca de los roles de género en su vida como escritora, porque da para mucho estudiar como tal los roles de los personajes, ¿no? Y creo que también ahora lo vamos a abordar con Laura. Pero yo noté mucho acerca de ciertas conductas y la personalidad de Vicens no correspondía a lo que una niña y una mujer joven en los años que ella vivió tenía que ser, ¿no? O sea, César la describe y la describen como una mujer bastante activa, inquieta, quería que sus amigos desde la infancia la nombraban así, entonces no tenía como este rol de ser la mujer, intentó ser la mujer esposa, no lo logró, se casó, dijo esto no es para mí, se divorció, como que estas cosas de su vida forman parte de un cierto cuestionamiento a los roles de género, ¿no? En su propia vida. Entonces creo que como tal, en su obra más bien, ella nos trae algunos temas acerca de que estudia el feminismo, pero no es feminista. Esto es súper importante tenerlo ahí en cuenta, porque también es lo que comentaba con César en algún momento, me llama mucho la atención que es una autora que hay que recuperar su obra y todo, pero no es feminista, nunca se nombra feminista. Activista social tal vez, pero no feminista. Entonces, ¿cuáles son esos temas que yo puedo identificar y que se han tratado bastante en la academia? Se nombra como la primera, ¿cómo decía acá? La primera narradora urbana del siglo XX. Eso es lo que le van a aplaudir sus contemporáneos y hay una crítica de Paz que dice esto, ¿no? O sea, como que habla de la vida que nadie le interesa, como el cotidiano de un burócrata, estos temas son muy poco, aunque parezca que no tienen mucho tiempo, son muy poco abordados en la academia, ¿no? Los de la historia de vida oral, temas cotidianos, historia de la vida cotidiana, en sociología cultural se hace, pero es muy poco, ¿no? Entonces, incluso hay un debate de si es literatura, si es sociología, si es ciencia social, ¿qué es, no? Entonces, creo que abordar o estudiar hay mucho de dónde cortar para los personajes de Ulises. Entonces, me parece interesante que aún no siendo una escritora feminista, no es una académica feminista para nada, retoma esto, ¿no? Como lo que a nadie le interesa o aquellos temas que son como de la vida de, bueno, ahora que se transporta a su trabajo y ahora que hice en el trabajo y mi jefe hizo esto y su esposa y los hijos de los personajes de Vicens, creo que eso está bastante bueno. Y que raya por ahí, por ejemplo, con las etnografías, ¿no? Con los sentires, plasma mucho sus sentires, incluso Vicens. Si le rascamos mucho y vemos que los personajes no son femeninos, pero en realidad tienen ciertas condiciones de femeninos. Como el no sentirse seguros de sus escritos, enfrentarse al hoja en blanco, el creer que se van a someter a un juicio de que además hay puros hombres, pero nuevamente no está pensando en eso, o sea, no está pensando en que, es que en un mundo patriarcal no lo está pensando así. Entonces, pero me parece muy, muy importante como ver esa perspectiva femenina, ¿no? ¿Por qué su personaje no es femenino? Creo que está tratando, más bien forma parte de una generación y que trata de buscar o que trata de explorar aquellos sentires humanos y no como tal generalizarlos. Entonces creo que ella ha crecido y ha aprendido de las grandes de la literatura y que regresa a este tema de la literatura como un arte para explorar la condición humana. Y no utiliza un personaje femenino, pero ella está escribiéndolo, ¿no? Creo que eso es bastante interesante de ver en el libro y
y me parece que hay hasta cierto punto llega un momento en el que el personaje se siente un poco extraño, o eso fue lo que yo sentí. O sea, el personaje se siente extraño porque es un hombre que se está cuestionando sus roles, sobre todo en la segunda novela, está cuestionando todos los roles que le tocaron, pero es raro pensar, bueno, a mí me pasó, que es raro pensar que un hombre en ese momento se esté cuestionando tanto. Y creo que eso es a lo que pertenece su escritura o su literatura, que es una literatura perteneciente como al género universal de literatura. Eso es creo que además lo que le cobró, lo que hizo que él tuviera el reconocimiento de sus pares en ese momento como Octavio Paz. Aprendí muchísimo, tuve grandes momentos con Vicens estos últimos días y aprendí mucho acerca de lo de la hoja en blanco, ¿no? Me parece que no hubiera podido llegar a estos aprendizajes leyendo solamente los personajes de Vicens si no hubiera sido porque complementé con el ensayo maravillosamente escrito de César. Me parece que además César hace un trabajo muy bueno de clavarse en los textos, las crónicas que se han escrito, irse al archivo, me parece también, para recuperar parte de la vida de Vicens. Creo que en este momento aprendí muchísimo de Vicens, la admiro mucho, pero porque tuve el trabajo acompañado, la guía del escrito de César. Entonces me aplaudo mucho que recuperaras, me llama mucho la atención por qué llegaste a Vicens. O sea, si llegó por una novela, fue la novela, las novelas, ¿por qué te interesó su vida y qué fue lo que como tal te hizo escribir y darle centrar el ensayo en los roles? Porque no sé si lo llegaste a pensar en algún momento, los roles de género. Lo mencionas muy poco, no son el centro, pero sí llegas a mencionar ahí algunos tintes. Me llama mucho la atención, yo aquí ya aprendo la pregunta a otro. Pero bueno, aplaudo mucho otra vez el reconocimiento que tuviste, César, del ensayo, y les recomiendo mucho, por acá están los ensayos, por si lo quieren revisar, y también está en línea PDF, me parece, ¿no? Sí, se puede leer la Enciclopedia de la Literatura en México, la primera versión, ahí está disponible, o sea, de hecho se escribió con ese fin de divulgarlo, y bueno, después ya pude editarlo de manera impresa, pues con algunas pequeñas mejoras y con un índice onomástico, siempre es Ajá, muy sí. útil, ¿no? Entonces, sí, pero lo pueden No, leer ahí o la verdad. se lo pueden llevar al final de la presentación. Estos son algunos de los apuntes que tengo. Hablaba hace rato una vez más para poder dar un cierto pie a Laura y que no me acabe aquí los temas, sobre los cuestionamientos que se hacen los personajes, ¿no? Solamente creo que cerraría la primera participación diciendo que los roles de género, si bien no son una intención ni con la que escribió Vicens, ni con la que escribió César, sí tienen ahí algunos temas que se pueden explorar desde ese ámbito, y también metiéndonos o clavándonos más con los personajes como tal de los cuestionamientos, y además pensando en el contexto en el que se está escribiendo, ¿no? Porque no son tampoco novelas históricas, es un contexto ahí de los 50, 60, el segundo libro, la segunda mitad del siglo XX. Entonces creo que también vale la pena tomar eso en cuenta cuando se analizan los personajes de Vicens. Muchas gracias. Voy a Muchas esperar gracias, sus sí, preguntas. muy amable, muchas gracias. Muy bien, bueno, querida Laura. Primero, muchas gracias, César, por la invitación. Muchas gracias y muchas gracias por venir. Bueno, yo me voy a enfocar en la segunda novela de Vicens, Los años falsos, y me gustaría empezar justo con un pedacito igual, ¿no? Del libro, el ensayo que hace César, ¿no? Vicens tiene dos novelas cortas. La primera, El libro vacío, en 1958, y la segunda, Los años falsos, en el 82. Entonces, pues una pregunta es, ¿por qué tanto tiempo, ¿no?, entre ambas novelas? Y César lo plasma en su ensayo, ¿no? Cuando le preguntan, al preguntarle a Vicens por qué existe esa diferencia tan grande de años entre sus dos novelas, la respuesta fue que es simplemente vivir. Cuando vivo, me olvido de escribir. Eso me parece muy hermoso de pues sí, este personaje, esta persona que era finalista. Entonces, su segunda novela es más corta, y en este sentido, a mí me gustaría, bueno, la novela trata en primera instancia de Luis Alfonso, ¿no? Es como, toda la novela es él, ¿no? Como un monólogo de él, ¿no? Luis Alfonso, quien tiene 19 años,
y a los 15 años pierde a su padre, ¿no? Y su padre es como esta figura de admiración, de amor, ¿no? O sea, todo para él era la relación con su padre, ¿no? Entonces, cuando muere su padre, él asume, ¿no? Como muchos roles del padre, ¿no? O sea, se vuelve el hombre de la casa, en el entorno familiar, las personas con las que trabajaba su padre le ofrecen empleo, ¿no? Entonces empieza a desdibujar mucho esta figura. Entonces la novela ahonda mucho en eso y yo al leerla y pensando justo en hacer este puente con los estudios de género, el feminismo, pensaba en las masculinidades hegemónicas, ¿no? O sea, como en verlo desde ahí, ¿no? El concepto de masculinidades hegemónicas lo acuña una socióloga australiana que se apellida Coney. Y bueno, estas masculinidades hegemónicas son como una configuración de la práctica de género, ¿no? O sea, de las relaciones de género que legitiman de alguna manera el patriarcado, ¿no? O sea, lo que garantiza de alguna manera la posición dominante de los hombres sobre las mujeres. Pero bueno, no se puede hablar de una sola masculinidad hegemónica, ¿no? La autora habla de múltiples masculinidades hegemónicas, ¿no? O sea, es un modelo cultural que expresa ideales, fantasías, deseos, o sea, cómo se entiende el ser hombre, desde lo cultural, desde lo social. Y estas masculinidades están ancladas en su contexto, tanto histórico como cultural, ¿no? Y al ser justamente producto de su contexto, pues tampoco son inamovibles, ¿no? O sea, se presta para el cambio también, ¿no? O sea, hay un potencial de transformación. Y estas se expresan, estas masculinidades, en la cultura, en los discursos, en las instituciones, y bueno, también la literatura, ¿no? Y bueno, las masculinidades, según Bonner, tienen 4 características. Son múltiples, ¿no? Y esto tiene que ver, creo que en la novela se plasma muy bien también, ¿no? O sea, tenemos a este joven, Luis Alfonso, y a la figura del padre, ¿no? Que también se llama Luis Alfonso Fernández. O sea, comparten el nombre y comparten muchísimas cosas. Entonces, estas masculinidades múltiples tienen que ver con el control y opresión de los varones sobre otros varones, ¿no? Esa característica de las masculinidades hegemónicas. Entonces, aquí también Luis Alfonso se relaciona de maneras particulares, tanto con hombres como con mujeres. Entonces, esta relación con los hombres, con la figura de su padre, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con su jefe, ¿no? O sea, están como marcadas en este control, esta opresión, o sea, él se siente completamente conflictuado, ¿no? Entonces ahí entra como esta otra masculinidad, ¿no? Que choca justo con la masculinidad hegemónica, ¿no? Y bueno, también otra característica de las masculinidades tiene que ver con que son relacionales, y en ese sentido sí se relacionan con otras masculinidades, o sea, otro tipo de masculinidades que están como más al margen, pero también con la feminidad, ¿no? En este sentido, en el libro, y me voy a permitir leerles un pedacito, también el papel o los roles de las mujeres son muy particulares, ¿no? También como de la época, ¿no? Y, por ejemplo, esta feminidad, ¿no? Tiene mucho que ver con la obediencia. Por ejemplo, dice Luis Alfonso, ¿no? Ahora comprendo que obedecía a un instinto oscuro, turbio, femenino, para provocar tus celos, y lo lograba, en relación a estas características de la mujer. Y también dice en otro momento, ¿no? A medida que crecía, nos íbamos desinteresando más y más de ellas, hasta que las pobres admitieron inconscientemente que la familia estaba dividida. De un lado, el prepotente y ruidoso mundo de los hombres; del otro, el sumiso y mínimo de las mujeres. En el nuestro, ni mi madre ni ellas tenían nada que hacer. Entonces, pues sí, nuevamente es como esta división, ¿no? Que se da de los roles, ¿no? En relación con el género, con la masculinidad, con lo que es femenino, lo masculino, ¿no? Y bueno, también
Otro elemento de estas, digo, regresando un poco a esta cuestión de la teoría, ¿no? Del concepto de masculinidad hegemónica, también existe otro concepto que es la masculinidad cómplice, ¿no? Que yo colocaría ahí, no sé, a Luis Alfonso, ¿no? El protagonista de esta segunda novela, porque es como este hombre que no está conforme, ¿no? Con estos ideales de la masculinidad, no se beneficia directamente, le causa conflicto, pero al mismo tiempo sí hay un beneficio indirecto. Y también, bueno, en este sentido, pues él sí, ¿no? O sea, al ingresar a un campo laboral muy específico también, ¿no? Donde hay pues ciertos mecanismos informales, formales. Por ejemplo, hay una escena también, bueno, una parte del libro, él trabaja con un diputado, ¿no? Entonces se van como a una fiesta de estas que organiza el diputado y pues son fiestas donde solo hay políticos hombres, ¿no? Entonces están como estas pláticas constantes de sí, este mundo político y las mujeres están ahí como en segundo plano, ¿no? Como justo para el servicio de los hombres, ¿no? Entonces aparece otra vez como estos roles, ¿no? Y pues está como, sí, como configuración, ¿no? De estas barreras entre lo masculino y lo femenino, que ahí siento que sí, esta segunda novela juega mucho con eso, ¿no? Con este descontento de él y también o sea, como esta figura de su padre, ¿no? Que de alguna manera también él idealiza en algún momento y ya después entra como en todo este conflicto. Entonces, pues, no sé qué más. Muchas gracias, Lau. Muchas gracias, Laura. Bueno, yo quisiera dar algunos, a modo de cierre, dar también algunas reflexiones y dar paso después de esto a las preguntas del público y a la intervención de César. En las invitaciones que están pegadas por ahí por Flaxo, hay un extracto del libro que seleccionó César que me parece muy sugerente. Se los voy a leer rapidísimo. Dice, en la entrevista hecha por Karen Radcliffe, citada por Lincoln, la autora dice que le han preguntado e incluso reclamado que las mujeres de sus dos novelas, estas dos novelas por las cuales fue muy reconocida, que solo hizo esas dos, y eso es también algo muy enigmático de ella, dice, se le ha reclamado que las mujeres de sus dos novelas ni siquiera tienen nombre. Yo pregunto, bueno, abro citas, esto es Vicens, yo pregunto que si después de leer cómo la mujer de José García resuelve los problemas, ella necesita llamarse Lupita. ¿Hay literatura buena o mala? ¿No hay literatura femenina o masculina? Y no sé, me parece que es provocadora porque así como bien lo refiere Ilse, ella no se asumía como feminista, no estaba escribiendo desde ese posicionamiento. Y entonces, el nombre de esta ponencia son los roles de género. ¿Cómo llegaste a hacer este vínculo? ¿Por qué estás poniendo en estos aprietos a Vicens cuando ella declaró ya y no se puede defender? Eso por una parte. Además, preguntarte también, bueno, hay muchas respuestas ya sobre eso, pero quisiera conocer qué piensas tú de ello. ¿La obra habla por sí misma? ¿Cómo puedes tú separar al autor de la obra? ¿Cuál es tu posicionamiento al respecto, César? Y también, ¿cómo te interpela a ti la obra de Vicens? ¿Cómo te nació a ti o cómo es que surge de ti la inquietud de hacer más visible, digamos, la obra de esta autora? Bueno, pues muchas gracias. Son buenas preguntas. En primer lugar, ¿cómo llegué a Vicens? Bueno, a mí por alguna razón que no termino de entender, me gusta mucho la biografía y en particular la biografía de creadores. O sea, es como dentro de mis aficiones lectoras, es un género que me apasiona. Y entonces he leído muchas, he leído biografías de escritores, he leído biografías de pintores, he leído biografías de pintoras, de políticos, de líderes, ¿no? Biografías o autobiografías, ¿no? Por igual. Ahora bien,
dentro del tema del ensayo literario, del análisis literario, a mí siempre me ha parecido muy relevante cuando un autor identifica el valor de una obra poco conocida y dice, oigan, esto es valioso por esto, ¿no? Y entonces, digamos que encuentra el ángulo bajo el cual hace sentido todo y cuando lo explica y lo transmite, los demás dicen, tienes razón, eso es verdad, no nos habíamos percatado, ¿no? Y entonces debemos de darle el valor que merece a esa obra y a ese autor. Eh, entonces, pues con Vicens me pasó algo así. Pues yo escribí este ensayo durante la pandemia como parte de mi trabajo freelance para la Enciclopedia de la Literatura en México. Yo no conocía a Vicens, o sea, me tocó esa autora. Y dije, pues es una autora tabasqueña. Y yo dije, pues haré un articulito de 15 cuartillas como se solicita y ya se acabó. Pero cuando empecé a leerla y cuando empecé a leer sobre ella, porque pues la encomienda incluía narrar pues su origen y cómo se va convirtiendo en escritora. Entonces, pues me pareció un personaje súper interesante, o sea, con un montón de ángulos, con muchos matices, un personaje muy complejo, en sí mismo, muy interesante, muy polifacético, realmente muy talentosa, y que, digo, dentro del canon general de la literatura, pues decir, pues es que escribió dos novelitas cortitas, ¿no? Es así como de, pues, no es una obra importante. Pues no es cierto, ¿no? De hecho, hay obras, y creo que el Leñero lo señala al final, o sea, hay obras de genios que no tienen que ser obras extensas ni decir unos tomos gigantes para hacer grandes obras, son obras geniales y a veces son la única obra del autor, y es el caso de J. de Salinger, como del Guardián del Trecenteno, o del propio Juan Rulfo, ¿no? Que es de su generación. Entonces, pues bueno, me pareció que había que aprovechar la oportunidad de escribir un artículo, pues ya no un artículo de 15 cuartillas, sino realmente un ensayo que abordara con justicia a Vicens, a sabiendas de que no podía ser demasiado extenso tampoco, porque pues eso es un trabajo de divulgación, ¿no? Pero sí que los fragmentos, los capítulos fueran cortitos, interesantes y que lograran ir como haciendo ver esos elementos y esos aspectos de Vicens. Ahora bien, pues estamos en Clepso, no estamos en una conferencia de literatura, no podemos poner el foco en eso. Me pareció que era interesante, en todo caso, poderlo vincular hacia las ciencias sociales desde el punto de vista de los roles de género, porque me parece que los personajes de las dos novelas de Vicens y ella misma, aunque no se trata de obras feministas, ella nunca las escribió con esa intención, ella no se sentía cómoda con eso, se los decía abiertamente a las feministas de los años 80 que la entrevistaban. Este, sí creo que plasman conflictos muy claros entre justo los roles de género, ¿no? O sea, son dos personajes masculinos que no están cómodos con lo que se espera de ellos desde el punto de vista masculino. Y entonces al retratar su conflicto, porque además es un conflicto completamente íntimo, es otra cosa bien interesante. O sea, nadie más que ellos sabe el conflicto por el que están viviendo. O sea, no lo hablan con nadie. O sea, ni con amigos, ni con parientes, ni con esposa, ni con amante, con nadie. O sea, ellos cumplen un rol hacia afuera y por dentro viven un conflicto terrible que los acoja y ahí lo van tratando de resolver, ¿no? Pues sin lograrlo en realidad. Pero y dentro de ese conflicto me parece, creo que se plasma muy claramente eh, lo que no les gusta de lo masculino que se espera que ellos hagan, ¿no? O sea, ser hombre implica tener un amante, implica ganar bien, implica tener poder, implica ser admirado, implica tener vida social, vida en el ámbito público. Y las mujeres no, las mujeres, pues, que de hecho así se notan, ¿no? Las mujeres de los personajes de sus novelas pues están siempre en el ámbito hogareño, ¿no? Resguardadas ahí, casi pisadas, ¿no? O sea, aparecen muy poco. Y sin embargo, esos personajes femeninos, a pesar de que aparecen muy poco y de manera tangencial, resulta que son personas con muchísimo más carácter, capacidad de toma de decisión, este, o sea, que los personajes masculinos no tienen, ¿no? Y justamente es una característica que presuntamente se le asigna a los hombres, ¿no? Los hombres tienen que ser decididos y saben qué quieren y van por todo y nunca dudan, ¿no? Y en cambio, pues aquí es al revés, o sea, estos personajes dudan, claro, no los ven dudar, ellos lo ocultan, pero todo el tiempo están dudando.
En el primer caso, de un cuate oficinista que aspira a ser escritor y que hace una gran obra, pero nos dice, no tengo de qué escribir, o sea, no se me ocurre qué historia vale la pena contar para que pueda ser una gran obra. O sea, yo tengo un concepto muy alto de la literatura y lo que yo soy y lo que yo represento y lo que yo vivo es demasiado ordinario. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, se cierra, todo el mundo sabe que se cierra, lleva años encerrándose cada semana, un día a la semana se cierra a escribir y tiene dos cuadernos. En uno apunta, en uno va a escribir la obra y en otro apunta lo que reflexiona sobre la obra que va a escribir y que no logra empezar a escribir, ¿no? Entonces, bueno, Vicens fue famosa por esto, porque era la primera obra literaria sobre la escritura de una obra literaria, o sea, es una metaficción, eso es súper vanguardista, eso los franceses lo empezaron a teorizar años después, como 10 años después de que Vicens ya había publicado una novela así. O sea, se adelantó a todo el mundo, ¿no? A los franceses, a los mexicanos, a todos, ¿no? Pero independientemente de eso, que eso es la parte, digamos, literaria, la dejamos de lado, está este tema de, pues que su personaje vive en la indecisión absoluta y entonces no logra decidirse entre dos cosas. Siempre tiene una alta expectativa de cualquier decisión que va a tomar y entonces su vida termina siendo mediocre en todo es mediocre, ¿no? O sea, no se decide ni por la carrera que quería o que hubiera querido tener, ni se decide por la esposa que le hubiera gustado tener, ni está seguro de los hijos que tiene, ni del trabajo que tiene, o sea, no está seguro de nada, ¿no? Porque siempre está esperando tener así como que el gran hit y como no le parece suficiente, pues entonces termina por no hacer nada y entonces vive en la mediocridad y eso incluye su propia obra literaria. Eso con relación a la primera, ¿no? En la segunda, esa es una cosa también bien interesante. Resulta que la novela surgió porque su amigo Juan Soriano, el pintor y escultor, venía de una familia de Jalisco, en donde bueno, pues el papá era un hombre pues, acaudalado y poderoso y con muchos hijos y tal, y él era el primogénito. Entonces, cuando muere el padre de Juan Soriano le dice a Vicen, ¿sabes qué? No voy a ir al funeral de mi padre, no voy a ir, porque si voy, ya sé qué es lo que va a pasar. Toda mi familia, todos sus clientes o sus amigos, ¿no? Van a obligarme a que yo, como soy yo el primogénito, yo tengo que asumir el rol que está dejando. Y entonces yo tengo que convertirme en el líder de la familia, en el padre de mis hermanos, en digamos, la figura de autoridad paternal de mi mamá. O sea, tengo que vivir la vida de mi papá y hacer sus negocios y todo, ¿no? La herencia. Entonces, si yo hago eso, yo nunca voy a ser pintor. Entonces, de ninguna manera voy a regresar a Guadalajara y aunque me cueste mi relación familiar, o sea, es así quemar las naves y aquí, hasta aquí llegamos, porque si no, nunca voy a poder ser lo que yo quiero ser. Entonces, Vicens toma esa anécdota y dice, bueno, voy a escribir una novela sobre un personaje en donde le pasa justamente eso, ¿no? Y entonces, la novela, que en realidad es muy breve, tiene un montón de capas en donde podemos ver cómo el personaje va a representar ante la sociedad que va a visitar la tumba del padre junto con su mamá, con sus hermanas menores, de luto. Todos los domingos van y entonces ahí están, y ahí los ven, lo están representando ese amor filial, ¿no? Hacia la figura paterna, aunque ya no exista, ahí están, o sea, sigue siendo como el centro de esa familia. Y él en su interior, cuando está frente a la tumba, increpa al padre, le dice, aquí estoy yo viviendo tu vida, o sea, yo ya dejé, desde el día que tú te moriste, me morí también yo, porque entonces yo tuve que representarte a ti en este mundo, para que tú puedas seguir existiendo. Y entonces yo en realidad estoy abajo, allá en la tumba contigo, ¿no? Y eso es, digamos, muy sorprendente porque conforme vamos viendo de qué consiste eso de vivir la vida del padre, pues es justamente haber tomado el trabajo de asistente de un político y por consiguiente vivir todo ese mundo masculino de poder, ¿no? Incluye tomar el lugar de su padre con la amante, incluye que la mamá le diga, no, pues lo que tú digas, como tú indiques, lo que tú señales, o sea, yo no decido, tú decides, ¿no? O sea, tú dices, yo obedezco. Y entonces él dice, pues no, o sea, yo no creo en eso, yo no quiero ser eso. Nunca queda claro qué otra cosa quisiera hacer él, ¿no? También, o sea, esa parte no queda clara. Pero en todo caso, ese mundo violento,
bravucón, pendenciero, mujeriego, etcétera, que él tiene que empezar a vivir, no le convence, no le gusta, no se siente cómodo, o sea, lo representa porque si sabe que si no lo representa correctamente, se lo van a comer, ¿no? O sea, cuando va a orinar en la cantina, pues no sé, de pronto, no me acuerdo qué sucede cuando va al baño, que como que le hace ver, oye, pues eso no es muy masculino, ¿no? O eso no, y entonces él tiene que asumir ese rol así de hablar fuerte y así como bravucón, y, ¿no? Para que lo respeten. Y dice, y gracias a que medio contesté bravuconamente, logré que me llamaran como a mí me gusta, a Luis Alfonso, y no como a mi padre, ¿no? Pero fuera de eso, pues tiene que vivir todo esa representación. Entonces, yo creo que si vinculamos la vida de la autora con su obra, hay gente que dice que no deberíamos. O sea, hay críticos que dicen, no, una cosa es la obra y otra cosa es el autor, ¿no? O sea, el autor pudo haber sido asesino, criminal, de guerra o criminal en las secas, pero pues es que, o sea, sí ha habido autores geniales que han sido todo eso, ¿no? Por ejemplo, Rambo se fue a cazar negros al África y allá acabó muerto, ¿no? Era traficante de negros, Rambo. Entonces, sin embargo, es un poeta genial, ¿no? Este, tenía una relación tormentosa con Verlaine, o sea, cuando él era un adolescente, o sea, era también una cosa casi de criminal eso, ¿no? Un adulto con un jovencito, ¿no? Pues bueno, Paul Verlaine y Rimbaud son dos grandes autores franceses, a pesar de que sus vidas son realmente pues, escabrosas, ¿no? Tormentosas. Y así puedo dar 1000 ejemplos más, o sea, bueno, no sé si 1000, pero muchos. Entonces, yo creo que no podemos o no deberíamos tener ese temor de separar o de no vincular al autor con su obra. Pues yo creo que la obra se explica por el origen, la experiencia, los conflictos, la personalidad de los autores. ¿Por qué no lo habríamos de abordar? A mí me parece que la vida de Vices nos ayuda mucho a entender sus novelas, ¿no? Y me parece una mujer sumamente inteligente, sumamente culta, que a diferencia de sus personajes, aunque ella batalló mucho para escribir el libro vacío, finalmente ella resolvió el problema, o sea, sí escribió la novela. O sea, ella en realidad hace de su conflicto como autora el conflicto de su personaje y con eso logra escribir la novela. Y la novela es casi una oda a la gran, digamos, visión de la literatura y tiene grandes frases, la verdad, en ese sentido, ¿no? Eh, entonces, a mí me parece genial, como también me parece genial pues que ella ha logrado ser empresaria, fundando la mejor revista de crónica taurina de México, y pues en esa época de México, quisiera de América Latina, era muy respetada en España. Nadie sabía que ella era la fundadora, la que financiaba la revista, la directora, quien escribía las crónicas, porque usaba seudónimos, masculinos, por cierto. Este, eh, bueno, ya vimos que ella era homosexual, tuvo una pareja en la que nunca aceptó abiertamente que era su pareja, ¿no? Se fue con una amiga a Europa, fue el sueño de miel con su amiga, ¿no? O sea, con su novia. Claro, ya eran dos señoras de 50 y tantos años, ¿no? Pero es bien curioso porque hasta la familia, cuando ves las entrevistas, la UNAM tiene una colección de 5 documentales de 1 hora cada uno para analizar la obra de Vicente. O sea, fue una fuente muy valiosa para mí, porque hay mucho material que documentalmente no existe sobre la vida y el contexto de Vicente. Y entonces hasta su propia familia dice, sí, sí, pues se fue con una amiga. O sea, no terminan de decir abiertamente que era homosexual, pero pues lo era, ¿no? Este, entonces, yo de pronto siento que los personajes de Vicente reflejan muy claramente ese tener que vivir con un, una personalidad y una manera de ser que no puedes revelar abiertamente ante la sociedad. O sea, es algo totalmente íntimo que solo tú sabes y te lo tienes que callar. No lo puedes revelar. Entonces cumples con el rol hacia afuera y tal. Yo siento, y lo digo en el ensayo, que cuando se casa con este señor muy joven, en realidad es un matrimonio por conveniencia. O sea, él es gay, yo soy gay, pero bueno, nos llevamos bien, nos casamos, con eso nos separamos de nuestras respectivas familias. Y bueno, pues tú andas en tus cosas y yo ando en las mías. O sea, yo ando viendo chavas y a lo mejor no llego a dormir. Y pues después de un año dice, pues yo como, ¿para qué? O sea, ¿para qué le hago el cuento y no podemos fingir que somos matrimonio? Mejor ahí nos divorciamos y ya nos vemos. Y si seguimos siendo buenos amigos durante muchos años, pero ya fue como su pasaporte, la libertad de salir del seno familiar y ya, yo ya soy adulto, yo ya lo que haga con mi vida es mi asunto, ¿no? Entonces, creo que logró ese tipo
pues de discretos, pero muy importantes y concretos pasos para su independencia como autora, como persona. También se separó del papá, porque el papá era un empresario español, así medio gacho, mala onda, trataba mal a su gente, no les pagaba bien, y eso ella lo refleja pues si no en las novelas del todo, pero sí en los guiones de las películas, ¿no? Entonces creo que también rompe con el papá en ese sentido, ¿no? Y toma un camino completamente distinto. Me parece que, pues sí, en general es una autora y un personaje que realmente en su vida pública, o sea, imagínense, tiene una vida destacada, activa en la política, en la administración pública, en el contexto del cardenismo, cuando las mujeres ni siquiera tenían derecho a votar, y ella ya era líder. Ella se reunía ya con los meros líderes del cardenismo, y ella hacía la labor, digamos, que nadie quería hacer, que era trabajar con las campesinas, que era trabajar con las mujeres sindicalizadas, ¿no? Y ella lo hacía con gran talento. Después, cuando se mete al gremio del cine, ¿no? Y hace lo mismo. Y bueno, hay una anécdota famosa de que interpela incluso en una ocasión a Luis Echeverría, cuando había un conflicto ahí sobre cómo querían manejar el gobierno la producción de cine en México, este, pues mantener un monopolio que afectaba en realidad pues la producción cinematográfica, y la gente más talentosa pues iba a salir perdiendo, ¿no? Y pues ella en una reunión al presidente le dice de sus frescas y le dice, no, señor presidente, así no, porque pum, 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 pum. En una época en la que nadie se atrevía a cuestionar al presidente, porque el presidente tiene un poder inmenso. Y si no les, y si, no- y si lo dudan, y algún día van aquí a Cuernavaca, Morelos, a eh, pues al centro cultural que tiene la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tienen un restaurante y un hotel, la universidad, que fue la casa, una de las casas de fin de semana de Echeverría en Cuernavaca. No es lujosa por los lujos que hoy conocemos, ¿no? Digamos, los materiales o no. Es lujosa porque es inmensa, está en una zona muy aislada, digamos, de la ciudad de grandes residencias, tiene unos jardines inmensos, tiene una alberca súper profunda porque le gustaba practicar el buceo, el señor. Y o sea, te podías reunir ahí y hacer lo que quisieras con los políticos, con las chavas que quisieras, sin que nadie te viera. Ese es el verdadero lujo, el poder absoluto. Y es una de las casas, es la más chica, de hecho. La universidad no sabe qué hacer con ella porque es costosísimo mantener eso. Han tratado de usarlo para que los estudiantes de medicina, para los estudiantes de biología, que sea hotel, para las reuniones del patronato, y de todas maneras no salen las cuentas. Es una fuga de lana esa casa. Dígame si eso no es poder. Entonces, en ese contexto, Vicens interpelaba a Echeverría. Entonces, yo creo que pues realmente debemos de verla en su totalidad, en su complejidad, y precisamente cuando conocemos más de ella y de todo lo que se desarrolló a lo largo de su vida, creo que podemos entender mucho mejor los conflictos de sus personajes y darnos cuenta del gran genio que se requiere para escribir con esa precisión literaria, con esa redondez, estas obras tan breves pero tan bien cuidadas. O sea, no hay una palabra que sobre o que falte de esas novelas. Realmente es una autora genial. Yo aprecio mucho haberla descubierto y no soy el único ni seré el último en hablar sobre ella. Seguramente se va a escribir mucho más, pero pues sí, me parece que dentro de los estudios que me sirvieron a mí para escribir esto, eh, pues todavía hay unos que son pues o parciales o tangenciales o muy académicos o muy orientados hacia la onda feminista. Y bueno, yo traté de reunir todo eso y formar algo que pudiera plasmarlo de manera general, completa, equilibrada, para divulgación y para un mayor conocimiento de su obra. Entonces, pues eso me llevó a proponerles, y yo les aprecio muchísimo que hayan aceptado, que pudiéramos conversar sobre esta autora, que la verdad muy pocos conocemos y que creo que nos da pie a pensar, reflexionar muchos asuntos sobre la sociedad, y en particular sobre los roles de género, sin feminismo. O sea, por eso no usé la palabra feminismo en el título, ¿no? O sea, me parece que ese no iba a ser, no sería justo abordarlo así, porque ella misma no lo era y no lo asumía, pero sí creo que está muy claro que hay pues, un conflicto muy palpable en el tema de los roles de género de hombres y de mujeres. En este caso, básicamente de hombres. E indirectamente
una especie de admiración y de reconocimiento y de respeto por las mujeres, ¿no? Que bajita la mano en las novelas son las que verdaderamente tienen, pues, ahora sí que los arrestos para tomar decisiones, para conducirse de una manera más noble, más honesta, más coherente que los propios hombres. Pues muchas Muchas gracias. gracias, Rita. Pues restaría preguntar si tienen alguna pregunta de parte del público, algún comentario. Ay, ustedes saben que voy a hablar, porque me invitan. Por favor, Penny. No, ¿sabes cómo sé por qué me invitan? No, mentiras, ¿no me preguntaron? Entonces, Penny. Sí, bueno. Ah, sí, sí. Que a ver, como varias cosas, porque muchas gracias por el espacio también, o sea, me parece muy refrescante que en medio de eso, el crossover de seminarios que hemos tenido esta semana, hay un espacio para la literatura también, o sea, ya los que nos gusta, pero es un espacio muy refrescante entre las cosas. Yo voy a decir, bueno, primero, un comentario así súper rápido, a mí me gustó el ensayo, genial que hiciste la preparación ahorita fue escrito en pandemia, ¿no? Porque Sí. muy bien cansado yo venía a preguntar, ¿qué pasó con las fuentes finales? ¿Qué pasó? Porque hubo un momento donde yo hago el ejercicio de leo el ensayo y me gusta mucho el tono, ya digo por qué, y yo soy así súper fastidiosa, entonces yo me voy a leer las fuentes, ¿no? Cosa que me parece muy interesante, veo que es una autora que es bastante estudiada, pese a que yo no la conocía y veo que muchos tampoco la conocían. Se han hecho ya trabajos a nivel de tesis sobre este trabajo de esta mujer. Eso implica que tiene un reconocimiento y su trabajo goza de cierta calidad literaria. O sea, no es cualquier escritora que veo yo. Y veo que también que muchas de las fuentes de archivos son de tipo digital. Entonces, yo puedo encontrar a César porque, o sea, ¿no? Sí, me hizo mucha falta en el documento como eso, ¿no? Más con esas fuentes físicas, pero ya entendí, genial. Yo tengo que decir una cosa, es que a mí, por lo general, cuando yo me encuentro esos textos que son como más ensayos, más reflexionando sobre autores, yo siempre llego muy prevenida, ¿no? Porque es el libro de los que vas a leer, ¿no? Entonces siempre como que lo evito mucho, sobre todo cuando no conozco un autor o una autora, porque usualmente los ensayos tienen ese tono, ¿no? Yo te lo voy a explicar. Yo no puedo, pues déjame leerlo primero. Claro. Y creo que el ensayo viene presentado en un sentido en el que uno, o sea, el lenguaje muy llevadero también, la estructura del ensayo es muy tranquila. Entonces tú empiezas a intentar, primero, o sea, a mí me generó interés, o sea, yo empecé a ver los fragmentos que se habían seleccionado, cómo empieza a hilar en la escalera cronológica la vida, y yo dije, pues, ¿cómo que lo tengo que ver? O sea, sin tener, o sea, y deja como abiertos tópicos que yo digo, sin tener que explicarme, ¿no? Nunca en ese tema de aquí, ¿no? Entonces, eso me pareció a mí chévere, porque insisto, yo soy mi persona, y yo siempre te leía ese tipo de libros, entonces me gustó. Y la otra sobre el documento como tal, la vida de esta mujer, porque también me fui a consultar cosas en internet y descargar, daba mucho como para, es genial, o sea, este tema de reunir también al cliché de la intelectual, ¿no? Una mujer que escribía sobre deporte, cine, viajaba, este tema creo que lo menciona en alguna de las páginas de lo que se aburrió, se fue con la amiga novia, a viajar por Europa hasta que se le acabe el dinero. Yo digo, esta mujer es genial, o sea, no, más allá de no, pues, o sea, me tengo que sentar, escribir, producir 16 libros porque necesito abrirme un camino en la forma de asumir la vida, ya me tenía súper intrigada. A lo que voy con esto es que son una vida que daba mucho para explotar y centrarse como en esto, ¿no? Pero el ensayo no lo hace. O sea, te redirecciona rápido a la obra de ella. Y eso me gustó. O sea, la vida de ella va a presentarse hecha chisme, o sea, así. O sea, un rato, pero como que entra como invitación, pero retoma rápidamente la obra y me encanta. O sea, me encanta no quedarme en el escándalo de su vida, sino en los documentos como tal. Eso con el ensayo. ¿Puedo seguir hablando? Sí, por favor. Era para la pregunta, la conversación que abre Sol. Ahí sí yo tengo un tema, es que cuando yo leo esto de no hay literatura de mujeres o de hombres, hay buena literatura, a mí me llama la atención y me gusta, porque es un tema también de ciclar el trabajo de las escritoras. Pensaba yo, por ejemplo, lo que se ha hecho en los últimos 10 años. Recuerdo yo mucho haber leído una edición de la revista literaria, que ahorita no me acuerdo, y básicamente decían algo así como las mejores escritoras de la última década. Mónica Ojeda, Pilar Quintana, o sea, yo decía, bueno, o sea, ¿qué hila el trabajo de estas mujeres?
O sea, una escribe terror, la otra escribe más tipo ensayo, o sea, y se trataba prácticamente como si fuera otro tipo de literatura. Y en el centro de la revista venían esa selección de los mejores libros de la década. Entonces uno dice, entonces, creo que pensaba yo en esto, era, o sea, darle lugar también a las escritoras. Y, o sea, y, por ejemplo, pensaba yo, en Colombia, por ejemplo, hay un tema de rescatar, ¿no? Rescatar otra vez el trabajo de las escritoras mujeres como María Mercedes Carranza, Soledad de Sanpé, que son mujeres que escriben a principios del siglo XX, su trabajo no vuelve a ser consultado, y ahorita vuelve a salir y tú ves que están compilaciones, cosas, y se trata como, y se fuerzan muchos tópicos también, como el tema del feminismo, y así se venden, ¿no? Se venden en compilaciones de libros, y tú dices, estas mujeres, o sea, no es porque no les gustaba, sino que es en su época no da. Entonces, por ejemplo, María Mercedes Carranza muere en el 20, el sufragismo en Colombia llega hasta 35, no había forma que esta mujer se vinculara con estas cosas, y no quiere seguir interesada. Entonces era un poco también eso que yo, sí fue algo que a mí me encanta, o sea, no hablar de literatura femenina en México, no hablar de escritoras, sino hablar de literatura. ¿Y qué lugar tienen estas autoras acá? O sea, sí me gustó mucho eso. A ver, intentando como matizar el tema de separar al autor de su obra, que bueno, aquí no estamos, pero sí también como, insisto, yo también haciendo como una visión más justa, no solo con Josefina, sino con otras escritoras de la época, también citarlas en contexto también, ¿no? Que era el mundo en que estas mujeres vivían también. Y cuando pienso también en este tema del predominio de personajes masculinos, pues seguramente fue el entorno en el que ella, o sea, vivió. O sea, ¿no? Un poco de señores agrandados, ¿no? Arañando una cosa a la otra, y pues de eso vas a escribir. Entonces pensaba yo en la época también cuántas mujeres relevantes de pronto más allá de tus amigas cercanas tenías también. Entonces, sí, como hacer un poquito de justicia en función también de cuándo fue escrito. Y no solo con ellas, sino con otras escritoras con las que pasan. Insisto, o sea, con este tema volver a traer, no sé, a las escritoras dentro de la historia literatura se hace mucho estudio. O sea, insisto, en Colombia, por ejemplo, ese tema con algunas escritoras que luego dicen, esto ni siquiera pasaba con esas mujeres que querían escribir. Y no, o sea, y yo tenía una pregunta más como el tema de que había leído la novela, y hubo una parte que a mí, yo dije, yo tengo que leer a esta mujer, yo dije, o sea, ánimo. Es la parte donde César menciona, y abre el tópico, y creo que la novela que comenta Laura, empieza por ahí, ¿no? El funeral, ¿no? Entonces, yo estoy muerto también, o sea, cómo me veo, esa relación con la muerte, y creo que en la página 84, al todo leer, o sea, no ustedes díganme, o sea, dice, esta parte de acá, dice, de ese aspecto, dice, ay, aquí no espera, para no leer por aquí, a ver, dice, en una ocasión, los niños que se ofrecían a ayudar a arreglar la tumba que asumieron que quería encontrar a Josefina, ¿no? Les pidió buscar una muy antigua con el nombre de Josefina Vicens, lápida que por supuesto no encontrar. En los años falsos se lee morirme, tener mi caja, mi lápida, mi reja, de alambrón, mi cruz, mi bugambilia, mi lagartija y mis propios gusanos. O sea, ese lugar de la muerte dentro de la obra de ella, pedacito que hacer por internet, o sea, muy personal, muy íntimo y también muy como sutilmente atravesando gran parte de las experiencias de ellos. O sea, no sé, si alguna vez leyeron la obra, quiere, porque así es un tópico que me interesó muchísimo. E insisto, no leí ninguna de las novelas, o sea, leí un pedacito que encontré en internet, por allá. Y sí, era eso, porque me llamó mucho la atención y pues como aprovecho que nada, lo menciono, entonces se nos cuenta. Y muchas gracias de verdad. Muchas Gracias a ti, gracias, Lili. Penny. Gracias a ti. Juntamos varias preguntas, si alguien tiene comentarios. Es comentario, pues muchas gracias por presentarnos a la autora, la verdad yo tampoco la conocía y queda bastante curiosidad por leerla, ¿no? Y bueno, pues que también me quitas la culpa de que la literatura no tiene género, ¿no? Porque revisando y haciendo las reflexiones que yo creo que así puro autor hombre, entonces, pero pues lee simplemente literatura, porque tendría que tener género, ¿no? Entonces, pues muchas gracias también por eso. De que agradezcamos a Vicens por esa afirmación muy, muy clara que creo que ella hace y pone dos ejemplos de hombres y de mujeres, ¿no? Ahora bien, yo creo que evidentemente el hecho de que las mujeres no hayan escrito como los hombres no es por falta de talento, es simplemente por una cuestión social. Para escribir se necesita tiempo, para escribir bien se necesita mucho tiempo de lectura y mucho tiempo de escritura.
y las mujeres nunca han tenido tiempo, no tienen tiempo libre, no tienen poder, por lo tanto no pueden escribir. ¿Quiénes suelen ser las autoras o las escritoras las que por circunstancias de una u otra característica logran tener ese tiempo libre para poder escribir igual de bien que los hombres? Entonces, pues no ha ocurrido eso en la mayor parte de la historia humana, desafortunadamente. Y digo desafortunadamente porque nos perdemos del talento de la mitad de los seres humanos, por esa razón. No puede ser. O sea, nos perdemos del talento en la ciencia, del talento en la política, del talento en la literatura, del talento en las artes, del talento en todo. Entonces, y al mismo tiempo creo que también creamos modelos de crianza muy disfuncionales, ¿no? Si los hombres estamos solo en el aspecto público y las mujeres solo en el aspecto íntimo, ¿no? Me parece que eso también está mal. Entonces, por esa razón no vamos a encontrar muchas autoras mujeres igual de talentosas que los hombres porque pues, no tienen condiciones, muchas de ellas, no falta de talento, no han tenido las condiciones para desarrollar ese talento. O incluso lo han tenido que desarrollar a pesar de las condiciones circundantes y a veces no termina bien. Sor Juana creo que es muy claro. O sea, Sor Juana la silencian. Y en el momento que la silencia la iglesia, la institución, así de, a ver, usted, señora, no puede estar escribiendo lo que escribe, aunque sea una, no puede. Pues termina diciendo, pues entonces hasta aquí llegué. Yo, o sea, se flagela y dice, pues entonces regalo mi biblioteca y me dedico a atender a mis hermanas que están ahorita enfrentando una pandemia, ¿no? Una enfermedad contagiosa, y ella se contagia y se muere. Es trágico eso, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que, como dices, no deberíamos sentirnos culpables o sea, en ese sentido de, como pues, las mujeres, estoy leyendo demasiados hombres. Bueno, pues es que la mayor parte de la historia y el desarrollo humano hasta ahora se ha hecho por los hombres porque así han sido las condiciones sociales, no porque las mujeres no sean talentosas. Pues, ¿por qué vas a sentirte culpable tú por eso? Qué bueno que hoy día eso empieza a cambiar. Y ahora los hombres estamos como que a la defensiva y no sabemos cómo asumir nuestros nuevos roles, ¿no? O sea, nos sentimos intimidados ante mujeres independientes, ante mujeres que dicen no, ante mujeres que dicen, pues yo prefiero hacer esto a tener esposo, hijitos, ¿no? Y entonces, muy pocos hombres se sienten cómodos con eso. A ver, que sea el señor el que esté yendo por los niños a la escuela, que les dé de comer, etcétera. Muy pocos lo hacen. Lo hacen ya, pero muy pocos lo hacen. Entonces, pues ese equilibrio lo tenemos que ir buscando pues poco a poco y creo que no es algo que se resuelva con facilidad, ¿no? Pero, pero creo que a la larga vamos a ganar como seres humanos porque efectivamente vamos a poder tener el talento de las dos mitades de la humanidad, ¿no? Así que, pues, qué bien que señalas ese aspecto y no lo digo yo, lo dice ella. Eso se lo aprendemos a ella. Sí. Pues no te puedo como organizar bien comentarios, ¿sabes? Con el tema de esta de la brecha, o sea, lo que, a ver, porque sí como los digo, o sea, solo como que, a ver, no, o sea, a ver, la brecha, o sea, en la academia, en la literatura, de que se produce, se difunde, se divulga, sí tiene una línea de género normal. Y está notado tanto por procesos de socialización, por también como la forma como se van desarrollando las mismas carreras. Lo que hacía con el comentario era una crítica a cómo se estaba abordando la literatura de mujeres en la última década. O sea, por círculos especializados, por revistas, por intelectuales, y era prácticamente abordando esos trabajos como si fueran otra misma, o sea, entonces está la literatura y está la literatura de mujeres, como si fueran obras menores. Entonces era por acá que un comentario. Claro. Y sí, o sea, también yo creo que, o sea, más que si escriben o no escribir, yo creo que también es un tema de acceso a recursos de poder también. Un tema de quién me publica, quién me difunde, y también un tema de autocensura. Pensaba yo, por ejemplo, una escritora colombiana, Marvel Moreno, que últimamente todo el mundo de Marvel Moreno, y en algún momento persona verdadera pudo haber sido otra Gabriela García Márquez, no, o sea, ella era Marvel Moreno, y tiene una obra infinita, o sea, tiene como 3 novelas también, profundísimas, pero la forma como se ha tratado, de aquí que empezó a divulgarse, de recuperar estos documentos, fue entonces estar en contraste de si escribió o no, como los del boom, los que escribían como el boom, ¿no? Entonces, y la metemos en otro como si fuera otra cosa. Entonces, era como para aquí mi comentario también y ya. Muy bien. Sí. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a quienes hayan llegado a conectar. Es que se conecten en el futuro cuando compartamos esto en YouTube también. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy bien,
Bueno, sí, nada más iba como a reaccionar al comentario del doble que también estaba un poco, o sea, pensando como, no, yo no vería a Vices como en un círculo de estudios feministas ahorita, o sea, a pesar de que es una escritora. Bueno, o sea, porque también pienso en ciertas escritoras, o sea, tampoco veo, creo que sería más valioso, por ejemplo, retomando el ejemplo de César de Sor Juana en un análisis de su contexto, ¿no? Entonces yo tampoco pondría, sí, o sea, tampoco haría esa clasificación como, ay, las 10 mejores escritoras cuando escriben cosas bien, no lo hacen y pues no, o sea, no veo, es que la obra de César y el ensayo de César pues marcan esa línea. Y pues no, o sea, sobre lo del tema de la muerte a mí también, creo que es de lo que más me cautivó de este personaje, o sea, porque el tema muerte, o sea, como tal, eso es un momento, creo yo, en la vida de cualquier persona que le empieza a generar como algo en la mente, ¿no? O sea, vas creciendo, vas perdiendo personas, o siempre has estado rodeado de las muertes de las personas, o sea, creo que tomar el tema de la muerte es a lo mejor tomar como esos grandes temas que le acongojan a la humanidad, y creo que Vicens en esa novela lo hace muy bien, o sea, porque además tiene la inspiración de su amigo. Digo, ya César nos compartió cómo llega a esta historia esta autora, pero creo que como tal es bastante hasta como desgarrador pensar en la muerte, o sea, estar leyendo, digamos, como la muerte, ¿no? Y pensarla en cuántas cosas te mueven, ¿no? O sea, no es porque no es el miedo a la muerte solo de, me morí ya, adiós, no, sino es el miedo de que la muerte y las personas que se quedan, ¿no? O sea, como qué te deja la persona que se fue? Y ahí ese es como el punto del personaje, del protagonista, de todo lo que le mueve. O sea, su papá pues ya no está y está muy bien allá a 3 metros, pero él vino a hacer una revolución en su vida, y creo que son de esos grandes temas que de pronto la humanidad se cuestiona y se plantea. Entonces, pues eso creo que nos queda mucho por seguir hablando de eso. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.